Compañera, ¿dónde es que vive la Angelina esa? Angelina vive en 19 y 194. 19 y 194. Sí, ahí cerquita. ¿Usted para qué quiere saber la dirección de Angelina? No, bien, es que yo le traigo un recado del hijo de Matanza. ¿El hijo de Matanza? Oye, me dio párame ahí, Hablar español hoy en Cuba, un privilegio, un orgullo, una preocupación, quizás de todo un poco. El español es la lengua que comparten hoy unos 500 millones de personas en el mundo, la más hablada después del chino, el hindi y el inglés, idioma oficial del Estado español y de 18 naciones latinoamericanas. Pero ¿qué constituye para los cubanos de hoy una lengua que lleva más de 5 siglos entre nosotros? El español que se habla en Cuba, como en el resto de América, llegó a esta isla con los primeros colonizadores que procedían de las provincias del sur de España, Andalucía y Canarias fundamentalmente. Aquí se unieron con los indios arahuacos y más tarde con los africanos, inmigrantes involuntarios que fueron traídos a nuestro país. A mediados del siglo XIX aproximadamente, se conformó nuestra variante nacional de lengua. La Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana lleva desde hace décadas el nombre de Juan Miguel Dihigo y Mestre. Se le rinde honor permanente así a uno de los lingüistas que más contribuciones hizo al estudio del castellano en Cuba. El también filólogo y pedagogo fundó el primer laboratorio de fonética experimental de la Casa de Altos Estudios y el Museo de Arqueología Clásica. Nacido en La Habana en 1866 y fallecido en esta ciudad en 1952, Dihigo fundó y colaboró con numerosas revistas culturales y publicó un sinnúmero de artículos y volúmenes sobre lingüística y otros temas. Fue profesor de griego y también de lingüística y filología clásica, secretario y decano de la Facultad de Ciencias y en 1925 rector del Alma Mater. El español que hablamos hoy es también resultado de un largo proceso al que el sabio Fernando Ortiz denominó transculturación, con lo cual añadía además una nueva palabra al vocabulario castellano, término que utilizamos para definir la conformación de nuestra identidad. La conquista y ocupación de Cuba provocaron la casi desaparición del indocubano y su cultura, pero muchos lograron sobrevivir y además para entonces ya le habían prestado algunos vocablos de origen arauco al castellano, tales como java, tabaco, huracán o camagüey. Muchas personas no conciben que siendo la entrada de negros tan grande que no hayan influido en el español de Cuba. Podemos decir que tanto un grupo, por decirle grupo, como otro, han influido, pero en la cultura cubana, no precisamente en la lengua, porque también sabemos que para influir en la lengua hay que tener una posición en la sociedad que sea una posición dominante. Los que mandan siempre son los que se imponen. A finales del siglo XVIII, o sea, 1795, con la Revolución Haitiana, pues todos sabemos también que hubo una inmigración para acá, no solamente de los esclavos, sino también de sus amos. Y después, bueno, pues llega fundamentalmente el inglés. No hay que remontarse a la toma de La Habana por los ingleses. En el siglo XVIII no vamos a ir tan atrás, pero sí podemos decir que respecto al comercio, pues ya los Estados Unidos, antes de eso, pues habían influido bastante, porque fundamentalmente los centrales, los ingenios, muchos de los artefactos que se necesitaban, se fabricaban en los Estados Unidos. De ahí nos ha quedado desinfluencia del inglés, inclusive en ciertas locuciones, cierto fraseologismo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el shortstop, que para nosotros es imposible. Y
conocen ustedes que el desgaste fónico que ha sufrido es al extremo, que es el Siol. Bueno, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Tú ves? Sí, vamos, muchachos. O sea, que como ven, han venido todas esas influencias que efectivamente han ayudado a configurar la norma cubana. Pero mojándole tramos a esa breve diferencia, tiene santa transparencia el amor que nos brindamos. La diferencia se nota porque mi verso bisoño. El español ha sido el soporte de una rica creación literaria y musical en Cuba, pero una de sus expresiones más singulares es sin dudas la improvisación, donde hombres y mujeres de campo y hoy en día hasta niños de la ciudad juegan con palabras y frases, las hacen rimar y hasta discutir entre ellas, en una infinita sucesión de ideas que se convierte en torrente inagotable. Es esta otra de las expresiones de la cultura campesina cubana. El español de Cuba no ha estado exento de las tantas influencias que se mueven en el mundo globalizado de finales del siglo XX y principios del XXI. La globalización neoliberal rechaza la diversidad de culturas y lenguas y propugna el uso de una sola lengua. Por supuesto, esa sola lengua es el inglés. Pero eso no quiere decir que nosotros rechacemos también el inglés como lengua también internacional, con cultura, etc. Nosotros no rechazamos los anglicismos nuevos que entran a la lengua, a todas las lenguas. Lo que tenemos que hacer es españolizar inmediatamente esos anglicismos y hacerlos nuestros, como hemos hecho con el resto de las lenguas extranjeras que han enriquecido también el español, y el español a su vez ha enriquecido otras lenguas. ¿Cómo sale el español en Cuba? Bueno, eso depende de la persona que lo hable, ¿me entiendes? Muy mal, sobre todo los jóvenes. Yo por lo menos digo que vuelta, mi hermano, que vuelta a hacer, ¿cómo se llama? El español, el castellano, normal. A los cubanos, normal. Enriquece el idioma, lo pone bien, uno entiende sus cosas y en cualquier país del mundo que tú estés, tú dices, ese es cubano. Hay mucho vulgarismo. Una cosa es, por ejemplo, lo popular y otra cosa es lo chabacano, lo vulgar. Se habla bien con nuestro cubanismo, pero esa es la regla de nosotros, la manera de nosotros hablar. Algunas personas lo hablan bien y algunas lo hablan mal. El idioma español en Cuba se habla, en mi criterio, bueno, de maneras diferentes en las diferentes partes del país. Pienso que debemos mejorar mucho en el idioma. Es un español que a veces es muy refinado, pero a veces es muy vulgar. Ya eso es una cosa cotidiana entre nosotros mismos. Eso se ve como una cosa muy normal. Bueno, eso depende del lugar donde tú estés hablando, con quién tú estés hablando. Eso varía, si estás con tus amistades y eso uno puede hablar un poco chabacano, pero si estás en un lugar más serio, más formal, hay que saber comportarse según el lugar. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta, que yo insisto mucho cada vez que me convidan a cualquier conferencia, en el eje diastrático de la lengua, que no lo tenemos en cuenta. Y entonces decimos, no, en Cuba se dice tal cosa, pero ¿quién lo dice? ¿En qué situación comunicativa lo dice? Eso es fundamental. No pueden los muchachos, que muchas veces criticamos a los jóvenes, y es verdad, pero yo me oriento siempre con ellos, no a la forma que hablan, sino en qué situación lo dicen. Porque no es posible que un grupo de jóvenes, entre ellos, vayan a tener ese discurso tan pulido y demás. Eso sería una afectación, una pedantería tremenda que entre ellos mismos no lo admitirían. Estás asistiendo, guapomoso, al almuerzo familiar que ofrece Doña Augusta en las páginas de Paradiso. La más gloriosa novela que se escribiera jamás en esta isla. Capítulo 7, edición cubana. Después de esto podrás decir que formas parte de la cofradía de los adoradores del maestro.
faltándote tan solo el conocimiento de su obra. Yo tuve el placer de aprender el español aquí en Cuba. Realmente es un español a lo cubano, como se dice, pero es un español que yo creo que todo el mundo lo puede captar, todo el extranjero que venga a Cuba. Aquí se dice que la norma cubana, quiero hablar mejor del español de Cuba, ¿se ha influido o no en la difusión de la lengua española? Yo diría que sí, porque precisamente con ese sistema, el sistema nacional de enseñanza, fundamentalmente estudiantes extranjeros, pues hemos tenido que muchos de ellos se han educado aquí. El español de Cuba forma parte de la modalidad regional de las Antillas en lo particular y del continente americano en general. Es por tanto un bien común que nos identifica como región. Y por supuesto que sí, a los cubanos nos enorgullece hablar español.